Evidencia experimental de la segunda ley de la termodinámica y entropía a través de un experimento de transferencia de calor y difusión molecular. Como objetivos generales tenemos demostrar la segunda ley de la termodinámica en un sistema experimental, observar la relación entre la transferencia de calor y el comportamiento de la entropía en un sistema físico, comprender la difusión molecular y su relación con la temperatura del sistema. Los materiales utilizados fueron un cartucho de butano con mechero, cerillas, una rejilla con porcelana, 2 vasos de precipitados de 250 mililitros, un termómetro de alcohol, una varilla de cobre de diámetro de 5 milímetros, un trípode variable, una varilla de soporte de 600 milímetros, un aro con nuez, una franela y colorante en polvo. El experimento se montó colocando un vaso de precipitados sobre la rejilla con porcelana, que a su vez estaba soportada por el trípode. Se calentó agua en este vaso con el mechero de butano hasta que alcanzara su punto de ebullición. Simultáneamente, en otro vaso de precipitados se colocó agua a temperatura ambiente, que en ese entonces era de 21 grados centígrados. Se conectaron ambos vasos mediante la varilla de cobre para permitir la transferencia de calor entre ellos. El procedimiento fue: primero, encender el mechero de butano y calentar agua en un vaso de precipitados hasta que hierva. Segundo, colocar agua a temperatura ambiente en otro vaso de precipitados. Tercero, conectar ambos vasos con la varilla de cobre para permitir la transferencia de calor. A su vez, observar y registrar los cambios de temperatura en ambos vasos a intervalos regulares. Y por último, agregar colorante en ambos vasos para observar la difusión molecular y registrar los cambios. La disminución de la temperatura en el vaso con agua caliente y el aumento en el vaso con agua a temperatura ambiente confirma la dirección unidireccional del flujo del calor, como lo predice la segunda ley de la termodinámica. La disminución de la temperatura en el primer vaso y el aumento de la temperatura en el segundo vaso son evidencia de que el calor fluye naturalmente desde el objeto más caliente hacia el más frío. La difusión más rápida y eficiente del colorante en el vaso con agua caliente indica un mayor desorden molecular o entropía, en comparación con el vaso con agua a temperatura ambiente. Esto se debe a que a temperaturas más altas las moléculas tienen mayor energía cinética, lo que facilita su movimiento y dispersión, favoreciendo así la difusión molecular. Además de los datos proporcionados, es útil realizar cálculos para determinar la cantidad de calor transferido entre los dos vasos y graficar la relación entre la temperatura y el tiempo. Inicialmente, el agua en el vaso caliente estaba a 81 grados centígrados, mientras que la del vaso frío estaba a 21 grados centígrados. Luego de un periodo de tiempo, observamos que el vaso caliente alcanzó una temperatura de equilibrio de 65 grados centígrados, mientras que el vaso frío alcanzó una temperatura de 24 grados centígrados. Registrar las temperaturas de ambos vasos a intervalos regulares nos permite graficar cómo cambia la temperatura en función del tiempo. Esta visualización nos ayuda a comprender mejor el proceso de transferencia de calor y la equilibración térmica entre los dos sistemas. Estos cálculos y la gráfica nos proporcionan una comprensión más detallada del proceso termodinámico que estamos estudiando, lo que nos permite analizar mejor los resultados del experimento y entender las relaciones entre las variables involucradas. Calcular la cantidad de calor transferido entre los dos vasos implica utilizar la fórmula de transferencia de calor, la cual es Q igual a mc por delta T, donde Q es la cantidad de calor transferido, m es la masa del agua, c es la capacidad calorífica del agua, que en este caso es 1 caloría sobre gramos por grados centígrados, y delta T es el cambio de la temperatura. Tomando en cuenta que la masa de agua en ambos vasos es de 250 gramos, podemos calcular Q1, que nos dio un total de 4000 calorías, para el vaso caliente, y Q2, que nos dio un total de 750 calorías para el vaso frío. Conclusiones. La segunda ley de la termodinámica se evidenció mediante la transferencia unidireccional del calor desde el vaso con agua caliente hacia el vaso con agua a temperatura ambiente, siendo este el enunciado de Clausius. La observación de la difusión molecular del colorante reveló la relación entre la temperatura y la entropía, demostrando que a temperaturas más altas hay una mayor dispersión molecular y desorden. Este experimento ofrece una comprensión práctica de los principios termodinámicos fundamentales y su aplicación en sistemas físicos reales.